En noviembre de 1956, el mundo presenció algo que parecía imposible. El imperio más poderoso que jamás había existido. Un imperio que había controlado una cuarta parte del planeta. Un imperio cuya moneda había sido la columna vertebral del comercio global durante más de un siglo. Se derrumbó en apenas 11 días. No cayó por una guerra perdida. No cayó por una invasión extranjera. No cayó por una revolución interna. Cayó por una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba el gobierno de Estados Unidos. El mensaje fue breve, calculado y devastador. Detengan de inmediato su operación militar en Egipto, o destruiremos su moneda. Venderemos cada libra esterlina que poseemos. Bloquearemos su préstamo de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Y cuando el mercado haga el resto, su economía colapsará sola. Eso fue todo. En cuestión de horas, Gran Bretaña entendió la verdad que llevaba décadas evitando. Ya no mandaba, ya no controlaba el sistema, ya no era el imperio que creía ser. Y sin disparar un solo tiro, sin mover un solo tanque, el imperio más grande de la historia se rindió. No ante un enemigo armado, sino ante su deuda, ante su fragilidad financiera, ante la realidad matemática de un mundo que ya no podía sostener. Ese episodio pasó a la historia como la crisis de Suez. En los libros, aparece como un conflicto diplomático más, un desacuerdo internacional, un error estratégico. Pero esa versión es cómoda y es falsa. La verdad es mucho más inquietante. Gran Bretaña no cayó por Suez. Suez solo fue el momento en que el sistema dejó de fingir. El imperio ya estaba condenado desde mucho antes, por décadas de decisiones financieras, por depender del crédito, por vivir por encima de su poder real, por confundir influencia con solvencia. Y aquí está la parte que debería ponerte incómodo. Porque esos mismos errores, uno por uno, están siendo cometidos hoy, por la mayor potencia del planeta, por Estados Unidos. Y si el patrón se mantiene, los próximos años podrían traer un desenlace que casi nadie está preparado para aceptar. Quédate. Porque cuando entiendas exactamente cómo cayó el Imperio Británico, vas a empezar a ver el presente con otros ojos. Y después de eso, ya no hay forma de mirar a Estados Unidos de la misma manera. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para comprender cómo cayó Gran Bretaña, primero es imprescindible entender cómo logró ascender. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en el centro de gravedad de la economía mundial. Su poder no se basaba únicamente en barcos, colonias o ejércitos, sino en algo mucho más silencioso y profundo: el control del sistema financiero global. La libra esterlina dejó de ser una simple moneda nacional y pasó a funcionar como el idioma universal del comercio. Cuando dos países intercambiaban bienes, el valor se calculaba en libras. Cuando los bancos centrales buscaban seguridad para sus reservas, acumulaban libras. Cuando se firmaban contratos entre continentes, se redactaban en libras. La libra no acompañaba al comercio mundial, lo dirigía. Ese dominio monetario le otorgó a Gran Bretaña una ventaja extraordinaria. El país podía financiar guerras, infraestructuras y expansión imperial, emitiendo deuda en su propia moneda. Una moneda que el resto del mundo deseaba. Podía endeudarse pagando intereses muy bajos, porque la confianza internacional en la libra era casi absoluta. Incluso podía permitirse comprar más de lo que vendía durante largos periodos, ya que el resto del planeta necesitaba libras para operar dentro del sistema global. Durante décadas, ese privilegio creó la ilusión de una fortaleza eterna. Mientras otras naciones debían ajustar sus cuentas, Gran Bretaña podía aplazar los costos reales de sus decisiones. El sistema parecía sólido, estable y permanente. Sin embargo, bajo esa superficie de estabilidad, algo empezaba a cambiar. Hacia finales del siglo XIX, una nueva fuerza económica comenzó a tomar forma al otro lado del Atlántico. Estados Unidos dejó de ser una economía emergente
y pasó a convertirse en la más grande del mundo. Sus fábricas producían más acero, más bienes y más tecnología que las británicas. Su capacidad industrial crecía a un ritmo que Gran Bretaña ya no podía igualar. Su población aumentaba, su mercado interno se expandía y su innovación avanzaba con una velocidad inédita. En términos reales, el equilibrio económico global ya se había desplazado. La riqueza estadounidense crecía más rápido. La productividad estadounidense era mayor. El futuro económico se estaba escribiendo fuera de Londres. Y aún así, la libra seguía reinando. La razón no estaba en la fuerza económica inmediata, sino en un fenómeno más sutil. El mundo financiero funciona por costumbre. Las rutas comerciales, los sistemas bancarios, los contratos y las reservas estaban construidos alrededor de la libra esterlina. Cambiar ese engranaje implicaba costos, riesgos y fricciones. Mientras el sistema siguiera funcionando, pocos tenían incentivos para alterarlo. Esa inercia permitió que la moneda británica conservara su estatus, incluso cuando los fundamentos que la sostenían comenzaban a erosionarse. Durante un tiempo, la percepción de poder fue más fuerte que la realidad económica. Pero esa diferencia entre apariencia y sustancia no podía mantenerse indefinidamente. El dominio de Gran Bretaña no colapsó de un día para otro. Se fue debilitando lentamente, casi de forma imperceptible, mientras el mundo seguía operando como si nada hubiera cambiado. Y precisamente ahí, en esa desconexión entre el poder real y la imagen heredada, comenzó a gestarse la caída que transformaría el orden mundial. Entonces, llegó la Primera Guerra Mundial, y con ella, una ruptura silenciosa que cambiaría para siempre el destino financiero de Gran Bretaña. Para sostener el esfuerzo bélico, el país pidió prestadas sumas colosales. El dinero fluyó hacia armas, barcos, soldados y suministros, mientras la deuda crecía a una velocidad que pocos comprendían en ese momento. Cuando las armas finalmente se silenciaron, en el año 1918, el balance era irreconocible. Gran Bretaña había pasado de ser el mayor acreedor del planeta a convertirse en una de las naciones más endeudadas del mundo. Las obligaciones se acumulaban en todas direcciones, y una parte significativa de esas deudas apuntaba hacia Estados Unidos. Ese giro exigía un ajuste profundo. La lógica indicaba reducir gastos, redefinir ambiciones y aceptar que el centro del poder económico ya se estaba desplazando. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En lugar de adaptarse a la nueva realidad, los dirigentes británicos optaron por sostener la apariencia de grandeza. El imperio debía verse intacto, incluso si por dentro ya estaba debilitado. Esa negación tomó forma concreta a mediados de la década siguiente. En el año 1925, Gran Bretaña tomó una decisión que muchos historiadores consideran uno de los errores económicos más graves del siglo XX. El país regresó al patrón oro utilizando el mismo tipo de cambio que existía antes de la guerra. La intención era clara: restaurar el prestigio perdido, hacer que la libra valiera lo mismo que en los tiempos de dominio absoluto. El problema era evidente para cualquiera que mirara las cifras con frialdad. La economía británica ya no tenía la fuerza que había tenido antes del conflicto. La productividad había cambiado, la deuda era enorme, y el equilibrio global ya no favorecía a Londres. Mantener ese valor artificial de la libra exigía sacrificios severos. Las tasas de interés se mantuvieron en niveles extremadamente altos para defender la paridad con el oro. Esa política asfixió el crecimiento interno. Las empresas encontraron cada vez más difícil invertir. El desempleo aumentó de forma sostenida. Las exportaciones británicas se encarecieron tanto que comenzaron a perder competitividad frente a productores extranjeros más eficientes. A pesar de esas señales, el gasto imperial continuó como si nada esencial hubiera cambiado. Se sostuvieron bases militares repartidas por todo el mundo. Se financiaron estructuras imperiales diseñadas para una era que ya estaba terminando. El endeudamiento siguió creciendo, impulsado por la necesidad de mantener una imagen de poder global que ya no estaba respaldada por la economía real. Las tensiones que se venían acumulando comenzaron a hacerse visibles en la década de 1930. Durante la Gran Depresión, los mercados dejaron de mirar la reputación
y empezaron a mirar las matemáticas. Los especuladores observaron una moneda sostenida por promesas y no por fundamentos sólidos. Gran Bretaña gastaba más de lo que ingresaba, pedía prestado más de lo que podía devolver, y confiaba en que su pasado glorioso bastaría para mantener la confianza. En el año 1931, la realidad se impuso. Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el patrón oro. En cuestión de muy poco tiempo, la libra perdió cerca de un 30% de su valor. Fue un golpe profundo al prestigio financiero del país y una señal clara de que el sistema ya no podía sostenerse por la fuerza de la costumbre. Lo verdaderamente llamativo es que, incluso después de ese episodio, la libra continuó siendo una moneda de reserva importante durante varios años. Esa resistencia no se debía a la fortaleza económica, sino a la estructura del propio Imperio Británico. Las colonias estaban obligadas a mantener sus reservas en libras. Territorios como India, Australia, Pakistán y muchos otros no tenían margen para elegir. El sistema imperial funcionaba como un ancla artificial que sostenía una moneda debilitada. De ese modo, Gran Bretaña logró prolongar la vida de su sistema financiero utilizando el control político sobre sus territorios. Era una forma de sostener una moneda frágil mediante dependencia forzada. Con el tiempo, ese tipo de mecanismos siempre encuentra límites. Las colonias avanzan hacia la independencia y los sistemas impuestos desde arriba terminan resquebrajándose. Ese patrón, con variaciones, ha vuelto a aparecer en otras etapas de la historia. Sistemas monetarios sostenidos por poder político y no por equilibrio económico tienden a durar más de lo que deberían, pero también suelen caer de forma abrupta cuando la confianza finalmente se rompe. Y cada vez que eso ocurre, el mundo descubre que el colapso llevaba décadas gestándose en silencio. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella, el golpe definitivo a una economía que ya venía exhausta. Para sostener el conflicto, Gran Bretaña volvió a hacer lo único que todavía podía hacer: pedir dinero prestado. Esta vez, las cifras alcanzaron niveles nunca antes vistos. La deuda acumulada superó las 14.000 millones de libras, una cantidad descomunal para la época, incluso para una potencia imperial. Cuando la guerra terminó, en el año 1945, la situación era imposible de ocultar. Gran Bretaña debía más dinero del que toda su economía era capaz de producir en un año completo. El imperio, en términos financieros, estaba quebrado. Su supervivencia dependía casi por completo de los préstamos estadounidenses y de la disposición de Estados Unidos a seguir extendiendo plazos y apoyo. Aún así, la aceptación de esa realidad seguía sin llegar. El aparato militar permanecía desplegado por todo el mundo. Las estructuras imperiales continuaban funcionando como si el poder económico que las había creado siguiera intacto. El gasto se mantenía, impulsado más por orgullo que por capacidad real. Se intentaba sostener una imagen de superpotencia cuando los números contaban una historia muy distinta. Ese desequilibrio acumulado desembocó inevitablemente en el año 1956, el momento en que la ficción terminó de romperse. Cuando el presidente de Egipto anunció la nacionalización del Canal de Suez, la reacción británica fue inmediata. El canal era visto como una arteria vital para el comercio global, para el suministro de petróleo desde Medio Oriente y para el prestigio imperial. La medida fue interpretada como un desafío directo a una autoridad que Gran Bretaña ya sentía deslizándose entre los dedos. Junto con Francia e Israel, se lanzó una operación militar para retomar el control del canal. Desde el punto de vista estrictamente militar, la operación avanzaba con éxito. Las fuerzas británicas progresaban rápidamente. La resistencia egipcia se debilitaba. Sobre el terreno, la intervención parecía encaminada a una victoria clara. Sin embargo, había una variable que ya no jugaba a favor de Londres. El centro del poder financiero mundial había cambiado. Gran Bretaña había dejado de ser el banquero del sistema. Ese papel ahora lo ocupaba Estados Unidos, y la reacción desde Washington fue inmediata y contundente. El presidente Eisenhower interpretó la invasión como un acto de colonialismo anacrónico, una señal peligrosa en un mundo donde decenas de países recién independizados observaban cada movimiento de las potencias occidentales.
Para Estados Unidos, ese tipo de acciones solo fortalecía la influencia de la Unión Soviética en el escenario global. La decisión fue clara. Había que frenar a Gran Bretaña de manera definitiva. La presión llegó por la vía que realmente importaba. Estados Unidos amenazó con vender masivamente sus reservas de libras esterlinas en el mercado internacional. Una acción de ese tipo habría provocado un colapso inmediato de la moneda británica. Sin una libra estable, Gran Bretaña se habría quedado sin capacidad para importar alimentos, energía y materias primas básicas para su población. Al mismo tiempo, Washington bloqueó el préstamo de emergencia que Gran Bretaña necesitaba del Fondo Monetario Internacional. Las reservas de divisas del país se estaban agotando a un ritmo alarmante, perdiendo más de 100 millones de dólares por semana. El margen de maniobra se reducía día tras día. La amenaza ya no era teórica. Se trataba de una cuenta regresiva hacia una crisis financiera total. Frente a ese escenario, el primer ministro Anthony Eden quedó sin alternativas. La operación militar podía continuar sobre el terreno, pero la economía no resistiría el castigo financiero. Se ordenó un alto el fuego y una retirada completa de Egipto. A cambio, Estados Unidos permitió finalmente que el préstamo del Fondo Monetario Internacional se concretara, evitando el colapso inmediato. La crisis de Suez duró apenas 11 días, pero su significado fue profundo. En menos de 2 semanas, quedó expuesta una verdad que llevaba décadas gestándose. Gran Bretaña ya no era una superpotencia, era una nación deudora que había sostenido su estatus apoyándose en crédito externo y en la paciencia de sus acreedores. Cuando esa paciencia se agotó, la estructura completa se vino abajo. El imperio no cayó por una derrota militar directa, sino por una realidad financiera imposible de seguir ocultando. En el instante en que los acreedores decidieron imponer límites, toda la ilusión de poder se desmoronó. Y con ella, terminó una era que había definido el orden mundial durante más de un siglo. Ahora, aparece la razón por la que esta historia resulta tan inquietante para la sociedad estadounidense actual. El recorrido que llevó al colapso de Gran Bretaña no pertenece solo al pasado. Ese mismo manual está siendo seguido, paso a paso, por Estados Unidos. La comparación resulta directa y precisa. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relación entre deuda y Producto Interno Bruto de Gran Bretaña superaba ampliamente el 200%. En la actualidad, la relación deuda-Producto Interno Bruto de Estados Unidos se aproxima al 120% y continúa aumentando a gran velocidad. En un solo año, la deuda nacional crece en más de 2 billones de dólares. Cada jornada, miles de millones adicionales se solicitan prestados únicamente para mantener en funcionamiento la estructura del gobierno. Gran Bretaña perdió su posición como moneda de reserva mundial, en parte porque insistió en sostener una presencia militar global que su economía ya no podía financiar. Ese patrón vuelve a repetirse. Estados Unidos destina más recursos a su ejército que los siguientes 9 países combinados. Mantiene cientos de bases militares repartidas por decenas de naciones. El poder global se respalda con endeudamiento constante, como si el crédito pudiera sustituir a la producción real. Durante décadas, Gran Bretaña prolongó la ilusión de fortaleza, obligando a sus colonias a utilizar la libra esterlina. Ese mecanismo sostenía artificialmente la demanda de su moneda. En el presente, la ilusión se apoya en un sistema distinto, pero con la misma lógica. El comercio internacional de petróleo se realiza mayoritariamente en dólares, lo que obliga al resto del mundo a mantener esa moneda como reserva. Sin embargo, ese engranaje comienza a mostrar señales de desgaste. China y Rusia realizan gran parte de su comercio bilateral, utilizando sus propias divisas. Las naciones que conforman el bloque BRICS avanzan en la creación de sistemas de pago alternativos. Incluso aliados históricos de Estados Unidos empiezan a diversificar riesgos y a reducir su dependencia exclusiva del dólar. Gran Bretaña se negó durante demasiado tiempo a aceptar que su posición había cambiado. Continuó comportándose como la potencia dominante cuando las cifras ya indicaban otra cosa. Esa desconexión entre realidad económica y ambición política
terminó siendo fatal. Hoy, Estados Unidos actúa como si el mundo no hubiera cambiado desde finales del siglo XX. Se asume que la producción interna sigue siendo insustituible, que el dólar carece de competencia real y que la fuerza militar puede resolver cualquier desequilibrio. Esa confianza excesiva tuvo un costo devastador para Gran Bretaña. La historia demuestra que ignorar los números y confiar únicamente en el prestigio termina cobrando un precio muy alto. El paralelismo es evidente, y las consecuencias, si el patrón se repite, podrían ser igual de profundas. Aquí aparece el punto más inquietante de toda esta historia. La caída de Gran Bretaña siguió un patrón engañoso. Ocurrió de forma lenta durante años y luego se precipitó de golpe. Durante décadas, las señales de advertencia estuvieron a la vista. La deuda crecía sin control, la base industrial se debilitaba y el ejército se encontraba extendido más allá de lo sostenible. Sin embargo, mientras la libra se mantuvo relativamente fuerte y el imperio seguía viéndose imponente sobre el mapa, muchos dirigentes se convencieron de que el sistema podía sostenerse indefinidamente. Esa confianza retrasó cualquier corrección real. La apariencia de estabilidad ocultó una fragilidad profunda. Entonces, apareció una sola crisis, un único episodio que actuó como detonante. En apenas 11 días, más de un siglo de dominio global llegó a su fin. Todo aquello que parecía sólido se desmoronó con una rapidez que tomó al mundo por sorpresa. Ese tipo de momento crítico también se está acercando para Estados Unidos. El punto de quiebre puede adoptar muchas formas. Podría surgir a partir de una intervención militar fallida que provoque un rechazo internacional generalizado. Podría desencadenarse por una crisis relacionada con el techo de la deuda, donde las disputas políticas internas erosionen la confianza global en los bonos del Tesoro. Podría manifestarse como una humillación geopolítica, en la que las sanciones financieras pierdan efectividad porque el objetivo ya opera fuera del sistema bancario dominante. También existe la posibilidad de que el detonante sea algo completamente inesperado, un choque externo que simplemente deje al descubierto una realidad que lleva años construyéndose. Un país que gasta de forma sistemática por encima de su capacidad real, sostenido únicamente por la voluntad del resto del mundo de seguir aceptando su moneda. Las proyecciones para el año 2026 resultan especialmente preocupantes. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los pagos de intereses de la deuda nacional superarán el billón de dólares anuales. La carga por intereses será mayor que el gasto en defensa y mayor que el gasto destinado a programas sociales clave, como Medicare. La estructura financiera comienza a parecerse a la de un hogar excesivamente endeudado, donde los pagos mínimos de las tarjetas de crédito consumen la mayor parte de los ingresos, dejando cada vez menos margen para cualquier otra necesidad. Cuando Gran Bretaña alcanzó ese punto, el desenlace se aceleró de manera abrupta. El cambio no se dio de forma progresiva ni ordenada. En un momento, el país aún emitía exigencias. Poco después, empezó a recibirlas. En un día, la libra simbolizaba poder global. Al siguiente, se había convertido en una advertencia para el resto del mundo. La historia muestra que cuando la confianza se rompe, el prestigio acumulado durante generaciones puede evaporarse en cuestión de días. Y cuando eso ocurre, el orden internacional se reconfigura con una rapidez que pocos anticipan. El Imperio Británico cometió muchos errores durante sus décadas finales, pero el error decisivo, el que terminó sellando su destino, fue la incapacidad de reconocer lo que estaba ocurriendo frente a sus propios ojos. Sus dirigentes comenzaron a convencerse de que la reputación podía reemplazar a la realidad económica, de que el peso de la historia garantizaba el futuro, de que el mundo tenía una deuda permanente con ellos por lo que habían sido en el pasado. Esa narrativa resultó cómoda, pero profundamente peligrosa. La confianza en el prestigio acumulado llevó a ignorar los límites materiales. La idea de que el pasado otorgaba derechos eternos sustituyó a los cálculos financieros. El orgullo se impuso sobre la prudencia, y esa combinación fue letal. Esa misma lógica vuelve a aparecer en la actualidad. Existe la creencia de que ciertos logros históricos bastan para asegurar una posición dominante de manera indefinida.
Se asume que victorias pasadas, avances tecnológicos decisivos y hazañas simbólicas garantizan que el resto del mundo seguirá aceptando una moneda y un liderazgo sin cuestionarlos. Se actúa como si las reglas básicas de la economía dejaran de aplicar por el simple hecho de ocupar una posición central en el sistema. La historia muestra que cada imperio en declive pensó exactamente lo mismo. La libra esterlina no perdió su lugar por la acción directa de enemigos externos. Su caída fue consecuencia de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo, decisiones de gastar más de lo que se producía, decisiones de recurrir al endeudamiento en lugar de fortalecer la base productiva, decisiones de proteger el orgullo antes que la solvencia, decisiones de aferrarse al pasado en lugar de prepararse para un futuro distinto. Ese tipo de decisiones rara vez parecen catastróficas en el momento en que se toman. Se justifican como temporales, necesarias o inevitables. Sin embargo, con el paso del tiempo, construyen una estructura frágil que depende cada vez más de la confianza ajena y cada vez menos de fundamentos reales. El reloj avanza mientras esa fragilidad se profundiza. La intención de observar este proceso a través de la historia no es generar desesperanza, sino recordar que el pasado ofrece lecciones claras para quienes están dispuestos a mirarlas. Gran Bretaña ignoró señal tras señal hasta que el margen de maniobra desapareció por completo. Durante años, existió la posibilidad de corregir el rumbo, pero esa oportunidad se fue cerrando lentamente. Existe un paralelo adicional que resulta especialmente inquietante. Antes de la crisis de Suez, antes de la humillación pública, hubo un periodo en el que el curso aún podía cambiarse. A comienzos de la década de 1950, algunos economistas y funcionarios del Tesoro británico comprendieron con claridad lo que se avecinaba. Redactaron memorandos internos advirtiendo que la posición financiera del país era insostenible. Señalaron la necesidad de reducir el gasto militar, de abandonar las apariencias y de aceptar que el mundo había entrado en una etapa posimperial. Esas advertencias fueron desestimadas. Los responsables políticos evitaron enfrentar diagnósticos incómodos. Una parte importante de la opinión pública se resistió a aceptar la idea de declive. Los medios desacreditaron a quienes alertaban sobre el peligro, etiquetándolos como derrotistas o desleales. La narrativa dominante insistía en que Gran Bretaña seguía siendo grande, poderosa y excepcional. Mientras esa historia se repetía, el gasto continuó, el endeudamiento se profundizó y la negación se volvió rutina. Todo siguió igual, hasta que, en noviembre de 1956, la realidad se impuso de forma abrupta. En ese momento, ya no quedaba espacio para interpretaciones optimistas ni para discursos tranquilizadores. El sistema había llegado a su límite, y el mundo entero fue testigo de cómo una ilusión sostenida durante décadas se desmoronaba en cuestión de días. Estados Unidos se encuentra ahora mismo en ese punto crítico que tantas veces aparece en la historia. Las advertencias son visibles y constantes. La Oficina de Presupuesto del Congreso lleva años señalando que el nivel de endeudamiento es insostenible. Economistas de corrientes ideológicas muy distintas coinciden en una misma conclusión. La trayectoria actual desafía cualquier lógica matemática. Antiguos secretarios del Tesoro, expresidentes de la Reserva Federal e incluso figuras influyentes de Wall Street han comenzado a advertir en público que el sistema necesita un cambio profundo. Sin embargo, el patrón se repite. Al igual que ocurrió en Gran Bretaña, esas advertencias se diluyen en el ruido político. Los dirigentes continúan prometiendo recortes de impuestos junto con nuevos programas de gasto. La sociedad sigue esperando servicios y beneficios sin asumir plenamente su costo. Quienes insisten en mirar los números son etiquetados como exagerados o pesimistas, y el debate se desplaza lejos de la realidad financiera. Existe incluso un paralelismo inquietante con la obsesión británica por el patrón oro. Gran Bretaña dañó su economía intentando sostener un tipo de cambio que ya no reflejaba su verdadera capacidad productiva. En el presente, Estados Unidos tensiona su sistema intentando sostener un estilo de vida que tampoco refleja la realidad económica. El consumo supera a la producción. El gasto supera a los ingresos.
El presente se financia utilizando recursos del futuro, bajo la creencia de que esa dinámica puede prolongarse indefinidamente. Ese razonamiento ha aparecido antes en la historia y siempre termina del mismo modo. La caída de una moneda de reserva jamás es un concepto abstracto reservado a economistas. Es un golpe directo a la vida cotidiana. Cuando la libra esterlina perdió su posición central, millones de ciudadanos británicos vieron cómo sus ahorros se deterioraban. El precio de los bienes importados aumentó de forma brusca. La inflación redujo el poder adquisitivo de los salarios. Industrias enteras dejaron de ser competitivas al perder acceso a insumos extranjeros baratos, y los empleos comenzaron a desaparecer. El nivel de vida que parecía garantizado se desvaneció en el transcurso de una sola generación. Si el dólar llegara a perder su estatus de moneda de reserva, el impacto seguiría una lógica similar. La mayoría de los bienes de consumo, que dependen de importaciones, se volverían mucho más costosos. Las tasas de interés de hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito aumentarían de manera significativa. El gobierno se vería obligado a elegir entre recortar servicios, incrementar impuestos o combinar ambas medidas. El estilo de vida que durante décadas definió a la clase media estadounidense pasaría a convertirse en un recuerdo. Este escenario no surge del dramatismo ni de la exageración. Surge de observar la historia con atención. Es el mismo proceso que atravesó Gran Bretaña cuando dejó de ser el centro financiero del mundo. Es el resultado inevitable cuando una nación altamente endeudada pierde la confianza de quienes sostienen su moneda. Y una vez que esa confianza se rompe, el ajuste llega con una velocidad que pocos esperan. La línea de tiempo es el aspecto más inquietante de todo este proceso. En el caso de Gran Bretaña, la transición desde una fortaleza aparente hacia una debilidad evidente se extendió a lo largo de aproximadamente 30 años, desde la década de 1920 hasta la de 1950. Durante ese periodo, el deterioro fue gradual, casi imperceptible para muchos observadores. Sin embargo, cuando llegó el desenlace final, todo ocurrió con una velocidad brutal. El colapso definitivo se resolvió en menos de 2 semanas. En el caso de Estados Unidos, la transición lleva mucho más tiempo en marcha. El punto de inflexión puede rastrearse al menos hasta la década de 1970, cuando se abandonó el patrón oro. Desde 1975, los déficits comerciales se han repetido año tras año. A partir de la crisis financiera de 2008, la acumulación de deuda se aceleró de forma significativa. Durante medio siglo, los cimientos del sistema se han ido debilitando de manera constante. Ese dato cambia por completo la magnitud del riesgo. Cuando una estructura tarda 50 años en erosionarse, el momento de ruptura suele ser aún más abrupto. La presión acumulada no se libera de forma gradual, se libera de golpe. Resulta imposible señalar un año exacto para ese punto de quiebre. La confianza colectiva no se rompe siguiendo un calendario preciso. Sin embargo, existe una certeza histórica clara. Cada año que transcurre sin un ajuste estructural profundo, aumenta la severidad del desenlace final. Cada billón adicional incorporado a la deuda, cada fábrica trasladada fuera del país, cada periodo en el que el gasto supera a los ingresos, acerca un poco más ese momento crítico. La historia demuestra que estos procesos no anuncian su llegada con claridad. Durante mucho tiempo, todo parece manejable. Luego, de forma repentina, deja de serlo. Y cuando ese instante llega, el margen de reacción desaparece casi por completo. La pregunta central ya dejó de ser si Estados Unidos enfrentará su propio momento Suez. La verdadera incógnita es qué tan preparado estará cuando ese punto llegue. La diferencia entre atravesar una crisis y quedar atrapado en ella suele definirse mucho antes del colapso visible. Se define por la resiliencia acumulada, por los ahorros reales, por la capacidad productiva auténtica y por la disposición a aceptar señales incómodas antes de que se vuelvan inevitables. La historia de noviembre de 1956 ofrece una advertencia clara. Gran Bretaña llegó a ese momento observando, casi sin margen de maniobra, cómo décadas de negación se condensaban en apenas unos días. La reacción fue tardía,
porque la preparación había sido insuficiente. Ante ese escenario, la experiencia histórica muestra varias lecciones concretas. La primera es incómoda, pero constante a lo largo del tiempo. Los gobiernos rara vez logran proteger completamente a sus ciudadanos durante transiciones monetarias profundas. En el caso británico, quienes depositaron toda su confianza en la gestión estatal, vieron desaparecer sus ahorros y su estabilidad. En cambio, quienes diversificaron activos, desarrollaron habilidades útiles y construyeron reservas reales, tuvieron mayor capacidad para adaptarse cuando el sistema cambió. La segunda lección es aprender a leer las señales tempranas. Cuando bancos centrales extranjeros comienzan a reducir sus reservas en dólares, cuando economías relevantes firman acuerdos comerciales utilizando otras monedas, cuando los pagos de intereses de la deuda nacional superan el gasto militar, esas señales indican que la presión se está acelerando. Cada uno de esos movimientos revela que la confianza se ajusta lentamente antes de romperse de forma abrupta. La tercera lección es resistir el sesgo de normalidad. Existe una frase que ha acompañado a cada gran colapso financiero. Esta vez es diferente. Esa idea ha sido repetida por todos los imperios en declive y por cada moneda de reserva antes de perder su estatus. En su momento, la libra esterlina parecía irreemplazable. Su dominio era tan amplio que imaginar un mundo sin ella resultaba inconcebible para millones de personas. La historia demuestra que las creencias colectivas carecen de peso frente a las cifras. Las emociones, el orgullo y la identidad nacional no alteran los balances. Al final, solo las matemáticas determinan cuánto tiempo puede sostenerse un sistema. Cuando esas matemáticas dejan de cerrar, el ajuste llega sin pedir permiso. Comprender ese patrón no garantiza inmunidad, pero ofrece algo mucho más valioso: la posibilidad de anticiparse. Y en los grandes giros de la historia económica, la anticipación suele marcar la diferencia entre resistir el cambio o ser arrastrado por él. La historia rara vez se repite de forma exacta, pero suele rimar. En este momento, la rima entre la Gran Bretaña de entonces y los Estados Unidos de ahora resulta inquietantemente precisa. Aparecen los mismos patrones de endeudamiento, la misma sobreextensión militar, la misma confianza excesiva, la misma ceguera ante señales evidentes, la misma resistencia a reconocer lo que se encuentra a simple vista. El error definitivo del Imperio Británico fue convencerse de que su tamaño lo hacía inmune al colapso. Esa creencia actuó como un escudo imaginario frente a una realidad que ya se había vuelto insostenible. Hoy, ese mismo razonamiento vuelve a manifestarse. Se asume que la magnitud económica, el poder acumulado y la influencia global bastan para evitar cualquier desenlace adverso. Ese pensamiento sitúa a una sociedad entera dentro del eco de la historia, avanzando por un camino ya recorrido, uno que conduce lentamente hacia un punto sin retorno. Durante gran parte del trayecto, todo parece estable. La comodidad cotidiana anestesia la percepción del riesgo. Las señales se normalizan, se minimizan o se posponen, mientras el margen de maniobra se reduce. Al final, solo queda una pregunta abierta: si esta vez el despertar llegará a tiempo, o si el año 2026 ocupará el mismo lugar simbólico que tuvo 1956 en la historia británica. Cuando ese instante se define, el rumbo cambia para siempre, y la respuesta deja de ser teórica para convertirse en realidad. La historia que se acaba de recorrer deja una lección clara. Los imperios rara vez caen por sorpresa. Caen porque ignoran patrones que ya han aparecido antes, porque confunden prestigio con solidez y porque subestiman el peso implacable de las matemáticas. Entender ese proceso no cambia el pasado, pero sí puede cambiar la forma en que se observa el presente y se anticipa el futuro. Si este análisis aportó claridad, contexto o una nueva forma de mirar el mundo actual, la invitación es sencilla: suscribirse al canal permite seguir explorando estas historias que conectan economía, poder y decisiones que transforman naciones enteras. Compartir este video ayuda a que más personas comprendan cómo los grandes cambios rara vez ocurren de un día para otro, aunque sus consecuencias sí lo hagan.
Gracias por acompañar este recorrido hasta el final, por dedicar tiempo a entender la historia más allá de los titulares, y por formar parte de esta conversación. Aquí se seguirán contando las historias que muchos prefieren ignorar, pero que siempre terminan definiendo el rumbo del mundo.